Vamos a ver una receta para ver ovnis. Miren, yo sé que hay gente que quiere ver ovnis y cree que cuando ve ovnis lo que está haciendo es ver naves extraterrestres tripuladas por seres inteligentes que vienen de otros sistemas solares, si no es que de otras galaxias, violentando todas las leyes de la física que conocemos. Y que no parece que vayan a cambiar. Pero hay gente que quiere ver ovnis. Entonces resulta que se hizo un pequeño estudio sobre dónde y quién y cómo se ven los platillos volantes, para que usted quizás pueda también ver platillos volantes. Entonces, este es un resumen que tenemos aquí rápidamente de los avistamientos de ovnis entre 1906 y 2014, la mayoría de los cuales posteriores a 1947, ya lo sabemos, al caso de Kenneth Arnold. Entonces, vean ustedes dónde se ven ovnis. Estados Unidos sobre todo, en el Reino Unido sobre todo, hay en algunas zonas de México, en algunas zonas de Puerto Rico, en el sur de Australia, hay puntitos por ahí perdidos, pero fundamentalmente todo lo encontramos en Estados Unidos y en una parte del Reino Unido, ¿no? Bueno, en Francia está ahí, creo que no sé si es Francia o es Bélgica ya. Bueno, esto es, ahora, ¿qué tienen en particular esos lugares? ¿Por qué los visitan más? ¿Por qué no se muestran? ¿Por qué se esconden, como dirían Lelutier? Porque es el lugar donde más gente cree en platillos volantes y en las visitas de extraterrestres en naves tripuladas por inteligencias que vienen de más allá del más allá. Entonces, regla número 1. Si usted quiere ver ovnis y sobre todo si quiere creer que son naves extraterrestres tripuladas por inteligencias alienígenas, naves extraterrestres tripuladas por inteligencias NETAI, se podrían llamar naves extraterrestres tripuladas NETAI, sí, naves extraterrestres tripuladas por inteligencias alienígenas NETIA, oh, qué mal, qué feo, eso suena mejor ovni. Si usted quiere verlos, primero tiene que creer en ellos. Es decir, si usted no cree, usted ve la realidad de nuestros alrededores y dice, pues es muy difícil que nos visiten, más que nos estén visitando todos los días, y que todos quieran hablar con el tonto del pueblo y no quieran hablar, no sé, con Feynman o con Hawking o con algún premio Nobel de Física o algo así, con un escritor de ciencia ficción famoso, no. Bien, los ve el tonto del pueblo, siempre visitan al tonto del pueblo, tienen mucho cariño. Si usted piensa así y lo encuentra ilógico este rebambaramba de visitas extraterrestres, pues no va a haber muchos. Porque sobre todo cuando lo vea dice, igual es un árbol, ¿qué será? ¿Parece un avión? Pues igual es un avión. No puede usted decir, Dios mío, una civilización extraterrestre se me ha aparecido aquí porque esa cosa no sé qué es. No olvide usted que ovni significa objeto volador no identificado. Si usted ya lo identificó como nave extraterrestre, ya no es un ovni. Es un ovni. Bueno, entonces, regla número 1. Tiene usted que creer en ellos. Firmemente, con todo su corazón. Sí, tienen que estar viniendo los extraterrestres. Es imposible concebir que no vengan. Y si usted cree que el mundo y el universo están limitados por su pobre imaginación, pues entonces usted puede creer en ovnis y entonces los va a empezar a ver. Pero hay más. Si esto solo bastara, todos los creyentes habrían visto algo. Y no, yo conozco a muchos creyentes que no han visto algo. Se requiere otra cosa, y esto viene de una gráfica que se publicaba en estos días, y que es la siguiente. Son los avistamientos de ovnis en los Estados Unidos por hora del día, de 2000 a 2014, y por 100,000 personas. Bueno. El porcentaje más alto de avistamientos de objetos voladores no identificados, aunque los identifique después caprichosamente el observador, se dan en las horas de beber, no en las horas de trabajo, en las horas de descanso. Es decir, de aquí podemos concluir con cierta certeza que si usted quiere ver ovnis, necesita una segunda
característica, necesita cumplir un segundo requisito, y ese segundo requisito es beber. Si usted ve más ovnis. Ve ovnis. No bebe, no ve. No bebe, no ve, ve. Ahora, le conviene vivir en el oeste de los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Washington, donde más de 50 de cada 100,000 personas dicen que han visto algo raro. En MT, ¿cuál es? Montana. Entre 40 y 50. Luego tiene usted ya pues, a Oregón y a Arizona, Nuevo México, Idaho y el de allá arriba no recuerdo cuál es, que tienen entre 30 y 40 avistamientos por cada 100,000 personas. Pero si usted se va a Texas, Oklahoma, Kansas y estos otros que Alabama, Georgia, pues ahí solo 10 o 20, de 10 a 20 de cada 100,000 personas tienen la gloria de ver una nave extraterrestre, un ovni. Entonces ahí tiene usted dos características fundamentales. Tiene que creer vivamente que hay ovnis y tiene que beber. Yo supongo que mucha gente no bebe y que a la hora de beber, donde hay una botellita, también maliciosamente hay que decirlo, no tienen botellita, no beben. En ese sentido son como yo, pero consumen otras cosas y en ese sentido no son como yo, que soy totalmente sano, qué barbaridad. Pero bueno, pues pueden usar cannabis, metanfetamina, LSD, psilocibes, STP y una enorme cantidad, una panoplia de sustancias para freírse el cerebro que nos ha dado la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Lo que tenemos que cargar, Dios mío, y los muertos que tenemos que enterrar algunos, que a mí me ha tocado enterrar a más de uno. Los que no beben, pues también, yo supongo que si le ponen alguna otra sustancia psicoactiva, psicodisléptica y probablemente dañina al final para su cuerpo, también tienen mayores oportunidades de ver ovnis. Entonces ahí de las horas de beber, pónganle las horas de buscar paraísos artificiales a través de sustancias que no deberían estar dentro de su cerebro y que usted mete creyendo que le hacen bien. Y entonces va usted a ver platillos volantes. Si no, difícilmente. Fíjese usted que desde que tenemos estos telefónicos, le tomamos fotos a la comida, nos hacemos selfies absolutamente innecesarios. Ya ni le cuento los que somos fotógrafos, nos andamos sacando el teléfono. Ay, mira una bruma, ayer entró bruma por el mar, ay, fotos a la bruma, es blanca. Y ahora no hay fotos de ovnis. Cuando yo era jovencito y estaba trabajando en contactos extraterrestres, llegaban unas multitud de fotos de ovnis, ya no sabíamos los trucos, ¿no? Una vez publiqué una que era un reflejo de un foco en la ventana, porque era muy fácil. Yo he hecho muchos experimentos para demostrar cómo se hacen ovnis, ¿no? O sea, cómo se hacen objetos voladores que los tontos identifican como naves extraterrestres tripuladas. Pero veían un montón. Lo que nunca te traían eran los negativos. Siempre se los comía el perro. O se los robaban los hombres de negro, o habían desaparecido misteriosamente de la caja fuerte en la que los habían guardado. O sea, trucos fotográficos. Pero ahora no. Ni siquiera ahora que hay Photoshop, inteligencia artificial y demás, es fácil que te llegue alguien. Ay, mira, tengo fotos del ovni. Si tienes fotos de adentro, tienes fotos de los aliens. Nada de eso. Pero si usted bebe y cree firmemente, usted va a poder ver ovnis, y esa es la receta que le damos y se la damos gratis.